Hermano Juan Ramón, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Un placer estar contigo, estar nuevamente en este bonito lugar de Huitzitzilingo, en esta iglesia. Gracias a Dios por su cuidado, porque llegamos con bien hasta por acá. Y bueno, gracias a Dios por tu vida que ha puesto el propósito de hacer este programa para que haya más luz en las redes sociales que tanta falta nos hace. Hay mucha información, pero también hay desinformación. Así es, hermano. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Le doy gracias a Dios por tu vida. Ya teníamos tiempo que no podíamos conversar. Pues hermano Juan Ramón fue un compañero del seminario. No recuerdo el año, la verdad ya tiene mucho tiempo. No sé si son 8 o 10 años que fue mi compañero y hubo un tiempo donde ya no supe de nuestro hermano, ni él supo de mí. Y hace como 2 años, una vez más, nos contactamos, platicamos y nos hemos visto y ahora tenemos este privilegio de poder tenerlo aquí con nosotros y para que él pueda exponer la palabra de Dios. Es un gusto, hermano. ¿Puede contarnos un poco acerca de qué has estado haciendo en este tiempo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿A dónde? ¿A dónde he ido? Exacto. Bueno, he ido a muchos lugares. Creo que ahorita que estás mencionando, yo fui de la generación 2008, perdón, 2010, más o menos por ahí de ese tiempo. Nos tocó estar compartiendo en el seminario teológico. Y gracias a Dios por ese tiempo en el cual nos permitió formarnos con la educación básica teológica. Hemos estado trabajando en varios lugares. En aquel tiempo estábamos en Chapulhuacán, en la Iglesia Bautista Sinaí. Iglesia Bautista Sinaí, que está ahí en la calle Hidalgo de Chapulhuacán. Y posteriormente, pues regresamos a Tamazunchale y nos quedamos en la Iglesia Bautista Libre de los Valles, donde pues estuvimos a cargo de ahí de la música, de estar seleccionando los himnos, la alabanza y apoyando, como siempre, apoyando al pastor, en este caso pues desde aquel entonces a nuestro hermano Noé Aquino. Eh, lo vimos visitando en aquel tiempo, teníamos misión en Xochiayo, en La Victoria, Gilitla y en Coachocotitla. El tiempo pasó y bueno, ahora Dios nos permite estar un poco más maduros en la fe y regresar eh, ahora ya al campo a poner en práctica lo que hemos aprendido y lo que Dios nos ha dado. Y actualmente estamos como misioneros junto con mi esposa, estamos como misioneros en la comunidad de Coachocotitla. Ya del tiempo que yo les platiqué que Xochitl y yo teníamos una misión, ya se organizó, ahora es la Iglesia Fe en Jesucristo. Ahora estamos trabajando en lo que es Coachocotitla, en la Iglesia Jesucristo es el Salvador. Ya tenemos, vamos, si Dios bueno, ya nos permitió llegar al 2026 y precisamente en este mes de enero cumplimos ya 4 años como misioneros allí. Hemos estado haciendo varias actividades y bueno, lo más reciente, hicimos una actividad evangelística en la galera de la comunidad, actividad que pues no se había realizado pues nunca, una actividad evangelística, porque pues hay muchas actividades en donde te prometen muchas cosas como sanidades y cosas así, ¿no? Pero nosotros fuimos a lo que es la exposición del mensaje de la palabra. Por primera vez en esta comunidad, pues llevamos a cabo esto. En este mes y en estos días también hemos estado pendientes de la comunidad de la Victoria, en la misión bautista también Monte Sinaí. Allí también estamos trabajando, apoyando, porque no tenemos misionero ahí, pero estamos apoyando y estamos trabajando. Actualmente pues nos desempeñamos, ¿verdad?, como misioneros, también estamos como diáconos diácono de la iglesia. Y bueno, en este año pues ya la iglesia nos ha conferido un cargo es un coordinador misionero. Estamos a cargo de todas las actividades evangelísticas. Ya tenemos la agenda de las actividades que vamos a hacer
y pues darle un sentido diferente a lo que es el evangelismo, dejar de hablar muchas cosas a irnos a lo que es el mensaje de la Biblia, que es la fe puesta en Jesucristo y que Él es el que nos da la salvación y nada más. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por tu vida. Tengo entendido también que estás como maestro del seminario de, olvido el nombre, Seminario Teológico Bautista Las Huastecas. Agradecemos a Dios también por la vida de nuestro hermano. Bien, hermano, pues después de presentarnos y de platicar un poco de nuestras vidas, queremos que cada uno de ustedes pueda en esta tarde entender lo que la palabra de Dios quiere decir. Quiero dar un tiempo y el momento para que nuestro hermano Juan Ramón pueda exponer la palabra de Dios. Bueno, Juan Ramón tiene todo el tiempo que necesite para exponer la palabra. Gracias, hermano. Pues vamos a irnos al tema, y precisamente me llamó mucho la atención la serie del progresismo, porque pues sí, es necesario hacer una serie porque no podemos abarcar en una sola transmisión, en un solo video, en un solo estudio, lo que nos abarca, lo que es el progresismo. Referente al día de hoy, vamos a estar analizando el tema renovar la mente en medio de una cultura cambiante. Y como texto base vamos a tomar el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, pero yo me agarré desde el 1. Me gustó lo que dice el 1. Si usted tiene su Biblia allí en su casa, puede buscar Romanos 12, 1 y 2, que dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Haciendo un poco de historia, nosotros vamos a encontrar que en la antigüedad, en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento y todavía cuando estamos aquí, cuando se sacrificaba un animal de acuerdo a la ley de Dios, el sacerdote le daba muerte y lo cortaba en pedazos, lo ponía sobre el altar, y el sacrificio era muy importante. Sin embargo, aún en el Antiguo Testamento nosotros encontramos algo, y a menudo son corruptas. Muchos cristianos dicen sabiamente que la conducta mundana se extralimita demasiado. Nuestro rechazo a formar parte del mundo debe de ir más allá de la conducta y las costumbres. Debe de estar firmemente arraigado en nuestras mentes, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora, yo a lo mejor pudiera no participar en un baile, en una borrachera o en algún acto mundano, secular. Pero si mi corazón sigue siendo orgulloso, tiene codicia, es egoísta, es obstinado y es arrogante, mi mente aún no está renovada. Esa es la respuesta que usted hoy necesitaba para esa pregunta que dice: ¿y cuál es la finalidad del ser humano? Bueno, pues la finalidad del ser humano no es mi persona, no soy yo, no soy lo que creo, no soy lo que puedo ser ni lo que pueda hacer, porque con mis fuerzas lo único que voy a llegar es a la muerte, y de ahí, pues, Hebreo 9:27 dice que escrito está para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero si nosotros de verdad tomamos en cuenta los principios bíblicos, nos vamos a ya percatar de que la finalidad de que el ser humano esté en este mundo es para su imagen y semejanza, para reflejar a Cristo, para glorificar a Dios, nada más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi vida? Tengo que buscar todo lo que glorifica a Dios. En la actualidad hay algo que está, es un tema muy mencionado desde hace unos años para acá, y es la autoestima. La autoestima está muy mal en los jóvenes,
eh, porque no se valoran nada. Piensan que no sirve para nada, piensan que no son capaces de hacer alguna tarea o se creen que están deshechos por alguna frustración que traigan. Pero aún en medio de esta palabra autoestima, déjeme decirle que la autoestima es importante, pero tampoco es lo más importante. Sí, porque Dios también nos enseña, nuestro Señor Jesús también nos enseña que con Él podemos hacer. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos, pero que lo hagamos todo de su mano. Algunas personas se sienten sobreestimadas. Créame que en la actualidad me he dado cuenta y he evaluado a la misma iglesia y veo que a veces la gente piensa que son demasiados buenos para Dios. Hay gente que cree que es demasiado honesta para Dios. Hay gente que cree que es demasiado inteligente para Dios. Y ahora, hay otros que creen que son demasiado salvos para Dios. Entonces, aquí entra un punto importante, que es la obra del Espíritu Santo, que comienza primeramente en el entendimiento y se extiende a la voluntad. ¿Sí? El hombre se transforma a la semejanza de Dios en conocimiento, en justicia y en verdadera santidad cada vez que el ser humano se comunica más con Dios. Hay la psicología ha actuado mucho en los últimos años, pero ahorita ha salido más emergentes lo que es todas las ramas de la humanísticas, humanidades, que nos hacen pensar que necesitamos algo más que las escrituras para que nosotros podamos solucionar algunos problemas. Una de las situaciones de la psicología, y es lo que me gustaría que ahí me quiero quedar un buen rato, porque en las iglesias lamentablemente tenemos personas que son adictas a la psicoterapia, adictas a las terapias psicológicas, adictas a a las terapias mentales, y que en cuanto un niño tiene un problema de conducta, lo primero que hacemos es llevarlo con el psicólogo. Cuando es algo errado, estamos errando porque desconocemos las escrituras. Pensamos que una persona externa puede venir a orientar la vida de un joven, de un niño o de una persona adulta que está destruyendo su vida con alguna adicción o bien con algún vicio. Ninguna terapia psicológica nos va a librar de la condenación eterna, y ninguna terapia psicológica nos va a llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hecho de lado la consejería bíblica para poder meter algunas funciones psicológicas dentro de la iglesia y de esa manera tener iglesias sanas, pero en realidad tenemos, repito, iglesias adictas a las terapias. Primer punto que usted debe de tener en cuenta es que las escrituras son suficientes y superiores y prácticas para enfrentar todo tipo de aspectos de la vida. Vamos a 2 Timoteo. Vamos a ver la suficiencia de las escrituras en 2 Timoteo, capítulo 3.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice, perdón, me fui a primera. Es segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está la primera antítesis de lo que el mundo está proponiendo, que pensamos que en las iglesias necesitamos terapias psicológicas para que los niños cambien de conducta, para que los jóvenes no caigan en vicios, para que los hermanos y las hermanas tengan una mejor calidad de vida. Aquí nos dice que la escritura es única y suficiente porque es inspirada por Dios. El versículo 17 me encanta porque dice que la finalidad de toda escritura es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios te va puliendo. Me gusta siempre pensar que la palabra de Dios es un martillo y un cincel con el cual nos está dando forma. Y créame que ha cambiado. A lo mejor usted me está diciendo, podría decirme, oye hermano, yo estoy leyendo la Biblia y no encuentro todo esto. Bueno, a veces leemos la Biblia con los ojos equivocados. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que la Biblia es como un libro de Carlos Cuauhtémoc, de Pablo Coelho, o algún bestseller de Alejandro Dumas, o como el Quijote de la Mancha. Pero ese es el punto en donde leemos la Biblia de manera equivocada, porque la Biblia no es cualquier libro. Aquí en la palabra encontramos que toda escritura es inspirada por Dios, y el día que nuestro corazón cambie de posición y leamos la Biblia y sintamos que Dios habla en cada palabra, en cada coma, en cada punto, ese día nuestro corazón va a cambiar. Ese día nuestro corazón va a cambiar. Y por eso Hebreos 4:12, un versículo bien conocido, Hebreos 4:12, que quizás usted se lo sabe de memoria y lo tiene pegado en el refrigerador de su casa, pero que tiene una gran valía que lo debemos de traer grabado en el corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra la que discierne nuestra mente, la que entra como un cuchillo en la mantequilla. La diferencia es que esta espada nos revela nuestra condición. Si usted lee el libro de Romanos, Romanos es un libro que es una carta que la han ocupado la mayor parte de los reformadores de la iglesia. Y toda persona que tiene un cambio de vida, empieza leyendo Romanos, porque Romanos es un libro donde nos encontramos una radiografía del ser humano. Está escrito en un griego judicial. Y he dicho muchas veces que la carta de Romanos es la carta judicial de Dios, porque ahí dice precisamente la condición del condenado, la condena del condenado y la salvación para el condenado. Encontramos que estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. O sea que usted y yo no somos tan buenas personas como nosotros pensamos. Por eso le digo, luego pensamos que la autoestima, la debemos de tener en el cielo y no. Usted la autoestima la debe de tener como el nivel de los
albañiles, nivelada. No debe de estar arriba de Dios, debe de estar abajo de Dios. La autoestima abajo de Dios. ¿Sí? Hago lo que hago no por mi competencia, sino porque Dios se glorifica en mi debilidad. ¿Sí? Vamos a Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Igual es otro pasaje que usted probablemente tenga pegado en su casa. Y es bueno. Pero tenemos que darle a la Escritura el valor que se merece. Salmo 119, 105 nos dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y precisamente se compara la palabra de Dios con una lumbrera, con una luz, porque el mundo es oscuridad. El mundo está en oscuridad, está en tinieblas. Entonces, si nosotros pensamos lo mismo que el mundo, si nosotros adoptamos las ideologías mundanas, adoptamos las ideologías psicológicas y demás, ¿qué está pasando? Estamos viviendo en la oscuridad. Y créame que cuando empezamos a tomar la antorcha de la palabra de Dios, vamos a dar cuenta que en realidad en donde estamos parados, estamos en el lodo cenagoso. Por eso le digo, no necesitamos avivamientos extraños, ni gritos, ni hacer cosas extravagantes. Lo único que necesitamos es verdaderamente tener un arrepentimiento, una angustia, como lo encontramos ahí en un pastor de Estados Unidos. Ahorita se me fue el nombre, pero este pastor de Estados Unidos nos predicaba que necesitamos vivir tiempos de angustia. Angustia, el pecado nos debe de angustiar. ¿Sabe por qué? Porque el pecado nos va a llevar al desfiladero, a la muerte eterna, a un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Pero es poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, con la fe verdadera puesta en Él, es que podemos ser salvos. Vamos a Lucas 11:28. Búsquelo ahí en su biblita. Lucas 11:28. Nos dice de la siguiente manera: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, usted ya se dio cuenta que Timoteo nos habla de que toda la escritura es útil, de tal manera que seamos agradables delante de Dios. Vimos que la palabra es una espada cortante que discierne nuestros pensamientos y nuestras malas intenciones. Le voy a decir una cosa. Si usted agarra la palabra, se va a dar cuenta de que usted no es esa persona maravillosa que le han hecho creer las terapias psicológicas. ¿Sí? Porque la terapia psicológica nos dice, tú eres un ser maravilloso. Tú eres un ser genial. Tú eres grandioso. Y repito, la figura gira en torno a el egocentrismo del ser humano. Si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que no es esa persona tan maravillosa, sino que es un ser condenado, un ser desobediente, un ser corrupto que merece la muerte. Pero es solo la gracia de Jesucristo la que nos puede llevar a un lugar diferente. Vimos que la palabra es luz, es una antorcha que nos aluza en medio de las tinieblas del mundo. Y vemos ahora la importancia de que guardemos la palabra de Dios, porque si lo hacemos y si guardamos y ponemos en práctica esta palabra,
seremos bienaventurados. Y hay otra muy importante. No hay una terapia psicológica que esté por encima de Juan 17:17, que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y en ella nos santificamos. En ella nos apartamos. Eso quiere decir, ¿verdad? Santo, usted yo creo que, y quien nos esté viendo que a lo mejor no conozca el término, porque luego pensamos que santo es alguien que no comete pecados, pero santo es apartado. Y la palabra de Dios nos aparta del pecado. Por eso es guárdanos del mal. Muchos en la iglesia, como les comentaba hace un momento, son adictos a la psicoterapia y a otras cosas. Teorías que fueron iniciadas. Bueno, uno de los exponentes de la psicoterapia fue Sigmund Freud, que fue un ateo y un cínico. Así es, un ateo y un cínico que calificó a la religión como una neurosis obsesiva universal. Para Sigmund Freud, la religión era una ilusión. Es algo que el hombre necesitaba y por eso lo inventó. Fíjese nada más. Eso es lo que decía Sigmund Freud. Y ahí van los cristianitos, ahí van llevando al niño a la psicoterapia, que porque... Pero esto es basura. O sea, hablamos directamente y a cómo es. Eso es basura. Para él, el ser humano solamente estaba cargado de deseos irreales con instinto humano. Era un animal, el ser humano. Para Sigmund Freud y sus servidores y sus seguidores, el ser humano no fue sino solo un animal motivado por sus instintos e impulsos sexuales y sus necesidades de ego. Tenemos que alejar de este punto a la gente, a la iglesia, pastores, misioneros, líderes, diáconos, todos los que están sirviendo en una iglesia. Tenemos que alejarnos de esto. Tenemos que volver a las escrituras. Ya vimos que la escritura es suficiente, es basta, no necesita más. Usted tiene aquí 66 libros que puede leer en un año. Y actualmente, de acuerdo a un estudio que se hizo, la Biblia sigue siendo el libro más leído del año. El problema, les digo, es que leemos la Biblia como queremos. Hay algo que últimamente les he enseñado en los lugares donde me ha tocado predicar y les digo, el problema es que nosotros hacemos crayolazos bíblicos. ¿A qué me refiero crayolazo bíblico? Usted se acuerda o cuando si tiene un niño pequeño le da un dibujo y lo que hace, le da todas las crayolas o todos los colores y el niño empieza a dibujar de muchos colores y empieza a dibujar sin rumbo y después cuando termina el niño siente que ya terminó, se lo enseña a su papá y le dice, oh, ¿cómo me quedó? Y le dice, te quedó bonito. Pero en realidad no sabes, pintó la piel de amarillo, el sol lo pintó de verde y el zacate lo pintó naranja. Pero son crayolazos, garabatos. Hay gente que toma un versículo y lo empieza a crayolear. Por ejemplo, todos están obsesionados con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no están dispuestos a vivir Filipenses 4 del 10 al 12. Ahí entra el crayolazo. Y todo lo puedo
Y aquí entra, cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entra parte de mi egocentrismo y pienso que yo puedo porque Dios prácticamente tiene la obligación de ayudarme. Tenemos que alejar a la iglesia de esta falsa, intoxicante consejería del saber mundano. Para volver, como les comentaba hace un momento, tenemos que volver a la leche pura de la palabra de Dios. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21, nos dice lo siguiente. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, esta palabra me encanta, de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Fíjese nada más la falsa llamada ciencia. Esto no es ciencia. De hecho, la psicología no es una ciencia. ¿Sabe por qué? Porque la psicología solamente es un conjunto de teorías que salen de las conclusiones o que han salido de las conclusiones de las personas que lo han inventado. Pero hay gente que no cree en la palabra porque dicen que no le falta ciencia, pero creen en estas cosas que en las cuales sinceramente se necesita tener más fe para creerles. La palabra nos dice que tenemos que guardarnos de estas situaciones que hay alrededor de nuestra vida que solamente profanan y que también echan a perder la vida de nosotros. Vamos a Tito capítulo 1. Versículos 14 y 16 nos dice de la siguiente manera: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas estas psicologías, todas estas teorías que forman la funesta psicología, es lo único que hacen es apartar a los hombres de la verdad. Y la verdad ya vimos que es la palabra. Y nos dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué debo de hacer cuando mi hijo está teniendo un problema de conducta? Lo voy a llevar al psicólogo. Bueno, usted no esté pensando que alguien va a venir a hacer el trabajo de usted a su casa. Es bueno que lo platique con el pastor, es bueno que platique con el maestro de los niños o con el líder de jóvenes. Es bueno que busque ayuda, pero usted es usted es el sacerdote de su casa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Llevar a su hijo o a su hija, a su joven, a su adolescente, a reconocer su pecado. Eso es lo que nos está haciendo falta. Por eso nuestra mente no se renueva. Por eso estamos viviendo iglesias con vidas cíclicas. Estamos dando de vueltas una tras otra, tras otra, tras otra, y estamos viviendo vidas fracasadas. Así es. El término, la palabra es fuerte, pero la gente actualmente vive vidas fracasadas dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se han olvidado. La Biblia ya no es el fundamento. La Biblia ya no es el primer lugar. Ni Dios ni Cristo. Hace años que sacaron a Dios de su vida. Solamente hay una religiosidad. El nombre de una denominación.
Y eso es lo que está echando a perder al ser humano. La mente no se renueva con esto. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3 nos dice de las siguientes maneras: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia habrán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Fíjese nada más. Estas son disoluciones. ¿Usted se acuerda cómo, si usted lee Génesis 3, se va a acordar y va a repasar la caída del ser humano y cómo fue que la serpiente tuvo una conversación con Eva? Y si usted se pone a pensar, es una conversación combinada de verdad y mentira. La verdad de Dios combinada con mentiras del diablo. Y actualmente Satanás sigue teniendo la misma conversación con nosotros, engañándonos, prometiéndonos que seremos más sabios que Dios, que seremos como Dios. Pero en realidad estamos perdidos. La Escritura es superior a la sabiduría humana. Vamos a 1 Corintios 3:19. Primera a los Corintios 3:19. Yo creo que usted sí está buscando los pasajes, y si no los está apuntando, léalos. Primera a los Corintios 3:19 nos dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Fíjese nada más. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, Dios mismo los hace tropezar. La sabiduría del mundo. Por eso este señor Sigmund Freud y todos los demás señores han sacado tantas cosas, y alguna vez he platicado con gente que está muy metida en el tema de la psicología por cuestiones de sus estudios, que me sacan tantas cosas. Y lo de la palabra de Dios es tan sencillo, y se meten a esto que es mucho más complicado, porque entre ellos se hacen bolas. La palabra de Dios discierne. La palabra de Dios discierne mejor el corazón del ser humano que cualquier otro medio terrenal. Ya vimos Hebreos 4:12. El Espíritu de Dios es el único agente eficaz para la recuperación y la regeneración. Vamos a Efesios. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La consecuencia de una persona que tiene comunión con el Señor y que es gobernada por el Espíritu Santo es que siempre va a buscar glorificar a Dios. Aquí vemos algunas. Canta himnos y cánticos espirituales. La alabanza no cree que nada más es cuando usted está cantando aquí en el templo, o cuando aplaude, o no sé cómo sea la alabanza en su iglesia. Eso no es alabar. La alabanza de Dios, la alabanza es constante, la adoración es constante. Son nuestros cuerpos presentados en sacrificio vivo. Ese es nuestro culto racional. Saber que tengo que renunciar a mí, morir a mí,
para que yo pueda vivir, pero en Cristo, para que Cristo pueda vivir en mí. Tengo que renunciar a mí para que Cristo pueda habitar en mí, pueda vivir en mí y pueda ser una nueva criatura. La palabra psicología significa literalmente, viene del griego logos, psico y logos, es estudio o tratado del alma, estudio del alma. Le voy a decir una verdad, que si usted ha estado siguiendo la psicología, estando en la iglesia, le voy a dar un golpe en la cara duro. Pero un verdadero estudio del alma no lo puede hacer un incrédulo. Se lo repito. Un verdadero estudio del alma no lo puede hacer un incrédulo. No puede. Porque ni él sabe, él está perdido, ni él sabe dónde anda. Nosotros podemos porque tenemos la dirección de Cristo, no porque seamos competentes, no porque seamos superiores o más inteligentes que todos estos doctores, sino porque a nosotros nos rige nuestro Señor Jesucristo, que tiene el conocimiento supremo y Él es el dueño de la verdad. La verdad absoluta es Cristo Jesús. La disciplina de la psicología está basada en suposiciones ateos y fundamentos evolucionistas y es capaz de tratar con la gente solo superficialmente a nivel temporal. Sigmund Freud, padre de la psicología moderna, fue un humanista incrédulo que urdió en la psicología como sustituto de la religión. La psicología, sustituto de Cristo. Y usted llevando a sus hijos a la psicología. No podemos. Algunos preceptos que la psicología maneja son los siguientes. La naturaleza humana es básicamente buena. Ya vimos que no. Vamos a Romanos 3. Romanos 3, versículo 9. Vamos a empezar del 9. Iba a empezar del 10, pero mejor del 9. Dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro había entre su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y el versículo 18 es el que más duele. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si usted va más adelante, en el versículo 23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que lo que dice la psicología de que somos básicamente buenos no es cierto. Las personas tienen la respuesta dentro de sus propios problemas. Las personas tienen las respuestas de sus propios problemas dentro de sí mismas. ¿Cómo va a ser? Si le preguntas a una persona, si usted va a una iglesia, le pregunta a un niño, ¿cuál es el propósito del ser humano? No te lo va a responder, porque nos está haciendo falta que dentro de las iglesias regresemos a la doctrina bíblica. No saben qué es glorificar a Dios. La clave para entender y corregir las actitudes y las acciones de una persona yace en alguna parte de su pasado. Ese es otro punto de la psicología. Siempre la psicología va a culpar a alguien más de tu pecado. Seas como seas, si eres explosivo es porque tuviste un padre que fue así. Si eres acá es porque tu madre fue así.
Entonces siempre todos van a tener la culpa menos tú. Tú eres una víctima, pero tú no eres una víctima, tú eres un pecador, tú eres un infractor. Eres un delincuente delante de Dios. Y tú eres el responsable de tu pecado. Tú eres el que eres culpable de tu pecado. No hay nadie más. No son tus padres, no son tus hijos, no son tus hermanos. No es nadie más que tú. Eres el único que eres responsable de tus malas acciones. Si estás empezando a robar, es porque eres un ladrón. No es porque estés enfermo. Si te gusta engañar a la gente, es porque eres mentiroso. Y esa es tu naturaleza. Y debes de pedir a Dios por ello, para que Él quite toda mentira de tu boca. Los problemas dicen que están profundamente arraigados. Todos los problemas se pueden resolver mediante el uso de la terapia. Y le voy a decir otro punto que dice la psicología. Y esto duele. Duele para aquellos que amamos al Señor. Esto duele para aquellos que nos gozamos en Dios, porque nos dice que las Escrituras, la oración y el Espíritu Santo son recursos inadecuados y simplistas para solucionar algunos problemas. Está tremendo esto, ¿eh? Hoy tenemos que sacar esa olla de potaje llamada psicología de la escuela dominical y de nuestras iglesias. Tenemos que mortificar nuestra carne. O Romanos 8:13 nos dice, pues si vivís conforme a la carne, moriréis. Quiere decir matar la carne. Ese es el sacrificio vivo. Irracional, porque llegas a una conclusión en la que no hay otra cosa más. Tienes que llenarte de biblina en la sangre. Le voy a decir un ejemplo de la iglesia puritana. Los puritanos no luchaban contra demonios, como en la actualidad pensamos que nuestro mayor enemigo es Satanás. Vamos a 1 Timoteo 4:16. Yo deseo que usted esté disfrutando esta plática tanto como yo lo estoy disfrutando. Vamos a 1 Timoteo 4:16. Y empieza la palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lea la primera parte. Ten cuidado de ti mismo. Su mayor enemigo no es Satanás. Hermano, ¿cómo está eso? Su mayor enemigo no es Satanás, ni los demonios ni las legiones. Sí son nuestros enemigos, pero el mayor enemigo somos nosotros. Nosotros, porque luego nosotros nos engañamos pensando, es que yo ya la hice, yo ya soy salvo, yo voy a la iglesia, yo estoy asistiendo y ya con eso la libré. Los puritanos no luchaban contra demonios, luchaban contra sí mismos y por consiguiente ganaban cierto grado de señorío sobre sí mismos, produciendo una vida piadosa, viviendo precisamente 1 Timoteo 4:16. La voz de Cristo da paz al alma humillada que en verdad odia el pecado y no se contenta con la presencia del pecado en su vida. El Señor Jesucristo debe de ser el foco central de la consejería.
y el modelo ejemplar del maravilloso consejero. Usted ha leído Isaías 9:6. Lo recitamos en diciembre, ahorita antes de la Navidad. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y esta es la única meta digna de la consejería. ¿Quiere renovar su mente? Deje de andar escarbando en todos lados. Deje de andar buscando en otras literaturas baratas. Vuélvase a la Biblia. No creo que necesitemos hacer una reforma. Necesitamos voltear a la reforma, porque la reforma volteó a la doctrina de los apóstoles. Necesitamos volver al origen, porque nos enfrascamos en tantas cosas. Hay tantas cosas que nos enfrascan, que nos llenan la cabeza, que después pensamos que la sociedad, nosotros le tenemos que dar una respuesta a las demandas de la sociedad, cuando la sociedad, como les dije al principio de esta transmisión, no sabe ni qué quiere. La sociedad no sabe qué quiere. Mucho menos la sociedad va a ser capaz y responsable para tomar en cuenta a Dios en su vida para que la vida de alguien pueda cambiar. Por último, le voy a dejar una ilustración. Si usted conoce los zorrillos, creo que todos conocemos un zorrillo, le voy a dar cómo podemos o cómo funciona el humanismo y las psicologías y cómo es el cristianismo. Si usted pone un zorrillo, lo agarra del campo ahorita, lo baña, lo peina, lo perfuma, le pone música y le enseña nuevos buenos modales y lo mete en una jaula, pero en una jaula de oro. El zorrillo va a tener una conducta diferente por unos días. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que algo asuste al zorrillo. Todos sabemos qué hace el zorrillo cuando se asusta. Así es el humanismo, la psicología y todas sus ramas. Bañan al ser humano de buena literatura, de buena música, de buenos modales, de buenas costumbres, de una nueva cultura, de cosas bonitas, bonitas. Y están en una jaula, pero en el momento que ellos menos lo esperen, inmediatamente su naturaleza va a salir. Si es corrupto, va a volver a ser corrupto. Si es ladrón, va a robar. Si es mentiroso, va a volver a mentir. Va a volver a engañar. Entonces, la vida en Cristo es diferente, porque Él viene por un nuevo nacimiento. Quiere un nuevo nacimiento para que todo ese viejo hombre que tú eras, ahora sea uno nuevo. El problema de la gente es que quiere mejorar de vida, pero no quiere cambiar. ¿Sí? La gente una persona que hace su casa a la orilla del arroyo, crece el arroyo y se la lleva. ¿Qué es lo que quiere? Quiere mejorar de vida. Y hace una casa de 3 pisos. Y vuelve a venir el arroyo y se la lleva en la siguiente creciente. Y dice, es que yo quiero mejorar de vida. Ahora va a ser la misma casa de 3 pisos, con un puente quizás, y exponiéndose al mismo peligro. Gente que quiere mejorar, pero no quiere cambiar. Cristo quiere gente que quiera cambiar, naciendo de nuevo. Cristo no quiere gente que quiera mejorar de vida. ¿Sí? Esta palabra es para aquel que quiera cambiar de vida. Porque los que quieren mejorar, todos quieren mejorar, pero no quieren dejar la condición que ya tienen. Oramos.
Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad de compartir esta enseñanza con los amigos que hasta donde lleguemos. Sabemos que en la actualidad está muy tergiversada la verdad, pero solamente hay una salvación. Llévanos, Señor, que este mensaje pueda llegar al oído de las personas y que la tierra pueda ser arada y pueda ser sembrada la buena semilla. Llévanos para que con sabiduría podamos cada día dirigirnos hacia a tu presencia. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu, para que Él sea quien nos enseñe cómo debemos dirigirnos para glorificarte y honrarte todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la invitación a mi hermano Rubén y a todas las personas que están involucradas en este proyecto. Agradecer por el tiempo y por todas las prestaciones para que el día de hoy podamos estar en esta primera iglesia Emmanuel de Huitzilingo, Orizatlán, Hidalgo. Gracias por la invitación y esperamos que no sea la primera ni la última vez. Que Dios les bendiga. Les saluda su hermano Ramón.